Hace poco subí a un directo a discutir sobre realismo modal con Rafael Tapia y Aristarchus como anfitrión. Bueno, realmente no llegamos a discutir nada de realismo modal porque nos quedamos atascados en la cuestión de la identidad. No estoy contento con mi performance, con lo que dije o cómo lo dije. Fue algo improvisado y yo no estoy acostumbrado a hablar en público, además de que Rafael venía de un marco muy distinto al mío, así que quiero hacer un video corto en el que resuma mi postura, en particular esa cuestión de la identidad. Tengo que repasar unas cosillas antes, pero la conclusión a la que quiero llegar es que la persona que tú eres es físicamente replicable. Y si el universo es infinito y tú eres un patrón físico finito, tienes infinitos clones por ahí haciendo sus cosas. Ya sabes, tus cosas, lo típico que tú y solo tú harías en esta situación. Por ejemplo, que en este momento hay un montón de clones tuyos reaccionando, como tú reaccionarías a toda clase de situaciones. Verán, el motivo de la disputa fue este. Para defender mi postura general, necesitaba que dos cuerpos físicos idénticos se consideraran la misma persona, lo que David Lewis llama contrapartes, y voy a llamar clones aquí por comodidad. Pretendía sacar esas copias a pura fuerza bruta con un mono infinito tecleando el Quijote no solo una vez, sino infinitas veces. Pero antes de llegar a esto, Rafael no me concedió ninguna copia, antes de siquiera discutir si son el mismo individuo. Según el razonamiento de Rafael, por un lado es imposible que haya dos estados cuánticos idénticos, así que no son físicamente posibles las copias exactas. Por otro lado, una copia parcial con una mínima diferencia, aunque físicamente posible, esa diferencia hace que ya no sea un clon auténtico, porque esa diferencia, por pequeña que sea, no es gratis. El cerebro es un sistema complejísimo y en el gran orden de las cosas, cualquier mínima diferencia entre un par de átomos va a hacer efecto dominó y hacer que los dos cuerpos comporten de manera distinta, o al menos no podemos saber si se comportarán igual. Yo soy un completo neófito en cuestiones de física, soy más de letras, pero por lo que estuve viendo, por encima parece que la afirmación de Rafael de los estados cuánticos es objetable, pero no soy la persona indicada para hacer esas objeciones. Rafael me lleva mucha delantera y seguramente ya ha considerado cualquier cosa que pueda decir de cuántica. Y más importante, me da igual discutirlo porque yo estoy de acuerdo con la conclusión, si bien por motivos diferentes. La conclusión de todo esto de la cuántica es que no hay copias absolutamente idénticas, y yo estoy de acuerdo con eso. No por la física de verdad, ¿no? Sino por la obsoleta física del siglo XVII. Ya les dije que yo soy más de letras. Estoy atrasado unos cuantos siglos con mi física. El universo que me prometió la filosofía racionalista es infinitamente recursivo. Para Descartes, Spinoza y, con matices, Leibniz, puedes hacer zoom en cualquier parte del universo y siempre te vas a encontrar con más partículas. No parece haber un tope. Las cosas están formadas por legos, los cuales a su vez están formados por más legos, y esos legos, etc. Y no parece haber un lego definitivo, un lego para gobernarlos a todos. Entonces, si tienes mucha paciencia bajando, eventualmente puede que te encuentres con unas partículas más interesantes, que son algo así como galaxias, y tienen algo parecido a estrellas, planetas, empanadas de piña, átomos con más galaxias. Como decía Leibniz, cada rosa contiene infinitos jardines con infinitas rosas, que a su vez contiene infinitos jardines. Un paréntesis. Realmente para Leibniz sí hay un tope, que es la mónada, solo que está infinitamente lejos. Nunca vas a llegar a ella con pasos finitos. Es como las dos interpretaciones de que el tiempo es infinito hacia el pasado. Puedes pensar que hubo un día 1, pero está infinitamente lejos del presente, o puedes pensar que no hubo día 1, que eso es exactamente lo que implica el pasado infinito. Algunos rechazan un universo infinitamente recursivo porque creen que implica que hay partículas al final con energía infinita. Pero yo creo que ese universo implica precisamente todo lo contrario. Una mínima energía, nula en cierto sentido. Cada partícula le pasa la deuda a la anterior y nadie nunca paga. Regresando al tema, el caso es que estoy de acuerdo con que nunca te vas a encontrar con un clon absolutamente idéntico a ti. Rafael lo cree por una cosa que no entiendo de física seria.
Yo lo creo por esta pseudociencia divertida. Así que me iré por el otro cuerno del debate, es decir, que no hace falta que la copia sea exactamente exacta para que sean exactamente la misma persona, que podemos decir en sentido pleno que dos copias con diferencias microfísicas siguen siendo el mismo individuo. Así que la pregunta de este video es, ¿por qué dos individuos que no son idénticos en todo pueden seguir siendo la misma persona? La pregunta creo que cumple bien su papel de delimitar el tema, pero tiene un defecto muy grande. Es una pregunta aburrida. En primer lugar, me parece aburrida porque la discusión va a tender a la cuestión de qué se quiere decir exactamente con mismo individuo. Por ejemplo, podemos decir que dos libros son el mismo libro si tienen impreso el mismo texto, pero no son el mismo porque este está aquí y este está acá. Y el punto más airado de la discusión es cuando alguien pregunta si un libro sigue siendo el mismo, si es la segunda edición. Cualquier discusión va a quedarse en la semántica, en las definiciones. En segundo lugar, la pregunta es aburrida porque hace divertida a la postura de Rafael. Rafael está más comprometido aquí que yo. No tengo que ir a la otra punta del universo por uno de mis clones. Me basta argumentar que yo soy el mismo que el día anterior o el minuto anterior. Soy casi idéntico físicamente, con montones de diferencias microfísicas y me sigo considerando el mismo. No es que Rafael no tenga armas para defenderse, pero él se queda con toda la diversión de hacer del argumento más débil el más fuerte. Mi postura va a tender a ser simplemente un llamado al sentido común, lo cual es aburrido. Creo que puedo hacer más divertida la pregunta si primero explico lo que quiero demostrar con ella. Una vez que tenga copias idénticas, quiero argumentar las dos copias están pensando lo mismo, que basta recrear unas condiciones físicas para producir la misma mente. Concedamos por un instante que tengo una copia idéntica en un planeta Tierra, idéntico en Andrómeda. Digamos que en Andrómeda llamaron a su galaxia la Vía Láctea y a nuestra galaxia Andrómeda. ¿Cómo sé que no soy él? Digo, estamos pensando exactamente lo mismo. Si pienso en una buena razón para pensar que yo soy el que está en la Vía Láctea, él está pensando exactamente en la misma idea, así que ¿por qué habría de persuadirme esa razón? Es todo un tema, no pretendo agotarlo, pero el punto es que esta es la ruta que quiero seguir. Así que podemos convertir la pregunta aburrida en esta otra que es un poco mejor. ¿Cómo dos cuerpos que no son exactamente idénticos pueden pensar exactamente lo mismo? Esto es más divertido, puedo trabajar con eso. No quiero partir de que ya tengo los dos casi clones y argumentar que piensan lo mismo. Quiero hacer el camino inverso. Quiero explorar cómo se origina un yo, para que quede claro que muchas cosas en el proceso de su formación dieron igual. Hace rato hablé de galaxias dentro de átomos y cosas demasiado divertidas para ser ciertas. Realmente no se me tiene que conceder tanto. Basta con que se acepte que el universo es analógico y no digital. Si el universo fuera digital, sería como un pixel art. Cuando una partícula se mueve, va ocupando las distintas casillas. No hay un estado intermedio entre una casilla y otra. La naturaleza iría a trompicones. Por el contrario, si el universo es analógico, no hay casillas. La partícula se mueve en un continuo, y no hay manera de anotar todas sus posiciones. Hay infinitos números decimales que no caben en ninguna lista. Esto sucede por las mismas razones que hicieron creer a Zenón que el movimiento es imposible. Seguro que no hace falta recordarlas. Por tanto, si el universo es analógico, podemos decir que ningún presunto clon va a ser idéntico, físicamente, si queremos que cada átomo esté exactamente en el mismo lugar. Así que podemos usar esta idea, bastante intuitiva, para hablar de infinitas variaciones sutiles en cuerpos físicos, sin recurrir a la ciencia ficción de Leibniz, de infinitas galaxias en miniatura, ni forzarme a abordar este problema desde la cuántica. Si el universo es analógico, es imposible trazar la frontera de un país. Por ejemplo, supongamos que quieres medir la longitud de esta costa. El resultado dependerá mucho del tamaño de la regla que uses. Por ejemplo, si usas una regla muy grande, hay muchos bordes que se salen o partes de mar que se incluyen, así que el resultado va a ser mayor o menor de la longitud verdadera. Si usas una regla más pequeña, puedes hacer una representación más fiel, te acomodas mejor a la forma de la costa y, con seguridad, el número se aproximará más a la cantidad exacta. Pero solo puedes hacer eso, aproximarte.
Tu nueva regla es mejor, pero sigue siendo tosca, sigue pecando de exceso o defecto. Si vas por una más fina, el ciclo se repite. Obviamente ningún país quiere delimitar su frontera a nivel microfísico, ni siquiera por centímetros. De hecho, probablemente los países están más interesados en expandir sus fronteras que en medirlas, pero en cualquier caso, sabemos diferenciar países. Seguro hay casos ambiguos con las fronteras, por motivos geográficos, geopolíticos, etc. Pero nótese que yo dije diferenciar países, no sus fronteras. Los países no están en sus fronteras. Si una persona dice que nació en, digamos, Francia, podemos darnos una muy buena aproximación de a qué lugar se refiere. Podemos hacer la analogía con las personas para pensar la identidad. Seguro hay zonas grises, inevitablemente, casos límites, experimentos mentales, pero en la vida cotidiana es una trivialidad identificar a un amigo. Es trivial incluso si se lleva años sin verlo y ha cambiado en apariencia y personalidad. ¿Tu amigo es exactamente el mismo? No, pero es el mismo. Sin embargo, esta es la respuesta aburrida a la pregunta aburrida que dije que no quería usar, así que olvidemos esto último. En vez de medir una costa, vamos a medir el cuerpo de Sócrates, por ejemplo. Si el universo es analógico, es fácil ver que tenemos el mismo problema. No importa lo fino que midamos, siempre nos aproximaremos sin llegar a un punto definitivo. Estoy hablando de la silueta para simplificar, pero naturalmente me refiero a hacer una representación del lugar exacto de todas sus partículas. Sin embargo, lo que voy a defender aquí es que esto de aquí no es Sócrates. Sócrates no existe a nivel microfísico. En cambio, Sócrates es una de las medidas. El cuerpo físico de Sócrates es más fino de lo que Sócrates realmente es. Es más, Sócrates es una persona precisamente porque se esfuerza en que esas diferencias atómicas den igual. No me estoy refiriendo a un alma. De hecho, estoy siguiendo una física determinista. Hagamos un experimento. Digamos que hay un ser muy inteligente que está intentando seguir a unas bolitas que rebotan según leyes mecánicas. Como son un montón de bolitas, tiene que hacer muchísimos cálculos, pero al fin lo consigue, predice la posición final de cada bolita. Luego alejamos la lente y nos damos cuenta de que estábamos viendo el interior de Sócrates. Él estaba en una heladería debatiéndose duramente si pedir una nieve de chocolate o una de fresa. Al final se decidió por la de fresa y extendió la materia de su mano para tomarla. Pero el ente que hizo los cálculos no tenía idea de esto. No sabía que las partículas eran el cuerpo de una persona. Y aún así, predijo bien, él dedujo la posición física que nosotros, a otro nivel, interpretamos como un Sócrates comiendo una nieve de fresa. Esto parece implicar que Sócrates realmente no tenía opción, su decisión ya estaba fijada desde el Big Bang. Esto es una simplificación, pero creo que tengo que hacer un paréntesis aquí porque es fácil distraerse con otras preguntas que son interesantes, pero no son lo que me interesa aquí. En primer lugar, este ente calculador es el famoso demonio de Laplace. Busqué una imagen del demonio de Laplace en Google y me salió esto, no sé de qué anime es ni nada, pero ahora así se ve el demonio de Laplace en mi cabeza. Antes se veía así. Pero no es necesario que las predicciones del demonio de Laplace sean exactas. Incluso si la física es indeterminista, tal vez por la cuántica, igualmente él puede hacer un árbol con todas las probabilidades de qué podría ocurrir, y puede apostar por el resultado más probable. No es tan impresionante, pero nos podemos conformar con eso. En segundo lugar, lo más importante del demonio es que puede estudiar la conducta de una persona sin saber siquiera que está observando a una persona. Esto que hace el demonio de Laplace es lo que Daniel Dennett llama la actitud física, una estrategia para intentar predecir el futuro. Considera a un objeto como algo que es afectado por las leyes de la física y usa esas leyes para predecir qué va a hacer. La actitud física se entiende mejor si la contrastamos con otra estrategia, la actitud de diseño. Digamos que ahora tú tienes que predecir la conducta de un cuerpo físico. Este de aquí, un reloj despertador que según puedes ver, está a punto de sonar en 5 minutos de acuerdo a las manecillas. Haces la apuesta de que ese cuerpo físico va a emitir un ruido en 5 minutos. Pasan los 5 minutos y el reloj suena. Has acertado, enhorabuena, hurra pedazo de predictor que estás hecho, y sin contar átomos. ¿Qué acaba de pasar aquí?
Digo, en ningún momento abriste el reloj. No sabes ni siquiera si funcionaba con engranes, chips de silicio, duendes asalariados. El reloj pudo haber estado descompuesto, ¿no? O ser un pastel. En ese caso hubieras fallado, pero astutamente asumiste ese pequeño riesgo. El demonio de Laplace no puede ignorar el interior. Está forzado a hacer muchísimos cálculos para hacer la predicción que tú hiciste con una ojeada. Su predicción será más segura, estará mejor fundamentada, pero necesita mucha más información. Esta es la actitud de diseño. Supón que el objeto del que quieres predecir su conducta fue diseñado para un propósito y predice que hará bien su trabajo. Hay muchas maneras de conseguir un fin. La actitud física se ocupa de cómo funciona una máquina. La actitud de diseño puede obviar todo eso si se pregunta ¿para qué funciona? Puede haber muchos cómo, pero un solo ¿para qué? Yo, que soy de letras, no tengo idea de informática. Basta con mirar la edición de este video para notarlo. Pero puedo usar mi computadora de manera más o menos competente. No tengo idea de qué ocurre dentro de ella a nivel físico, pero puedo hacer predicciones tan maravillosas como que la pantalla se va a iluminar si pulso el botón de encendido. Generalmente tengo razón. Si un día tengo la mala suerte de que no encienda, tendré que llevarla a un informático que va a usar la actitud física, porque ya no cumple el trabajo para el que fue diseñado. Obviamente el ingeniero no se va a poner a contar los átomos uno por uno como el demonio de Laplace. La actitud física tiene múltiples niveles. El demonio de Laplace solo representa el más exhaustivo. Por ejemplo, digamos que mi computadora no enciende porque se estropeó un interruptor y ya no pueden pasar los electrones. Es un problema físico. Es más, incluso en un caso trivial, como cuando notas que el piso está mojado y pasas con cuidado, estás usando la actitud física porque predices que de otro modo te puedes resbalar, estás usando una física muy rudimentaria que ya tienes internalizada. Puede que las predicciones de la actitud de diseño no impresionen mucho porque parece que solo sirve con objetos que precisamente fueron diseñados para ser fáciles de usar. Pero ¿qué pasa si intentamos usar esta estrategia con animales de la naturaleza? O sea, cosas que no fueron diseñadas por nadie. Pues lo que pasa es que la actitud de diseño funciona muy bien. Si un biólogo se encuentra con una nueva especie, una nunca antes vista, puede usar esta estrategia para estudiarla. Identifica sus rasgos, asume que cada uno tiene una ventaja evolutiva y luego descubre cuál es esa ventaja. Si tiene uñas largas y afiladas, supone que le son útiles para algo y usa esa pista para averiguar cuál es esa utilidad. Es decir, asume que el animal tiene un diseño óptimo o que tiende a la optimización. ¿Por qué asume esto? Por la misma razón por la que no existen peces solubles. Los animales no surgen por generación espontánea. Es un proceso muy lento y tardado que toma muchísimas generaciones. Los órganos no pueden tener un diseño caprichoso. Un animal extravagante sin motivo no va a pasar la prueba del tiempo. La selección natural sigue motivos. Pero bueno, me estoy metiendo en terreno muy pantanoso, y no hace falta que lo haga. Una cosa es que la actitud de diseño funcione, y otra discutir por qué funciona. Esta última es la problemática. Si hago una segunda parte de este video, probablemente sea tratando ese tema, la compatibilidad entre la teleología y la selección natural. Nos podemos quedar aquí con la premisa nada controversial de que hay regularidades en la naturaleza. Si de 10 flores, 9 florecen y una no, no es que la naturaleza se haya equivocado, porque la naturaleza no se propone fines. El demonio de Laplace no notaría nada extraño, ninguna ley física se rompió, pero es válido prestarle más atención a esa flor que no floreció, porque hay un patrón que se interrumpió. Podemos tratar a las flores como si estuvieran diseñadas para florecer y generalmente tendremos razón. 9 de cada 10 veces en este caso. Ahora supongamos que en una selva hay un insecto muy venenoso que las palomas y murciélagos deben evitar comer. La selección natural se encargará de que el comportamiento de cada uno lo evite. Es decir, podremos usar la actitud de diseño para predecir su comportamiento. Ambos tienen la misma creencia funcional de que el insecto es venenoso y el deseo de no comerlo. Recuérdese que no es necesario suponer que literalmente los animales están pensando en eso internamente, sino que basta con que se pueda predecir su conducta, como si lo creyeran, ¿no? Y desearan. Las aves y los murciélagos tienen cuerpos muy diferentes, pero funcionalmente están almacenando la misma creencia.
Una vez más, podemos ignorar mucha información física y aún así predecir su conducta, no infaliblemente, pero demasiado bien en comparación con todos los cálculos que tendría que hacer el demonio de Laplace. Esta es la única manera en que un animal puede aspirar a predecir la conducta de sus competidores. O un pez no se va a poner a estudiar la biología de un cocodrilo, simplemente va a asumir que el cuerpo físico que tiene delante es un agente que lo quiere comer. Asume que el cocodrilo lo puede percibir de alguna manera, sin importar cuál. Y aparte de los competidores, todos los animales tienen a un animal en especial, del que es más importante aún predecir la conducta, ellos mismos. Todos tenemos una imagen bastante detallada de nosotros mismos. Creemos saber cómo reaccionaremos a tales o cuales circunstancias. A veces, cuando vemos una película, nos imaginamos qué haríamos nosotros si estuviéramos en la misma situación que el protagonista. No importa que lo sepamos con exactitud. Lo importante es que las predicciones sean relativamente buenas. Por ejemplo, si una persona le pregunta a su amigo qué haría en determinadas circunstancias, nadie va a responder. No tengo idea de qué haría. Depende completamente del estado cuántico de mis partículas en ese momento. Incluso si admitimos no saber qué haríamos exactamente, podemos hacer aproximaciones del tipo, no sé, pero definitivamente no intentaría esto, o estoy en un 50% entre hacer X o Y. Incluso concediendo que la microfísica tiene la última palabra, que lo que decidas hacer depende del oráculo de los átomos, tú no eres esa microfísica, no existes en ese nivel. Por algo el demonio de Laplace no te ve. Supongamos que Platón también fue a la heladería. Platón cree conocerse bien, se considera un amante de la vainilla y está seguro de que pedirá una nieve de ese sabor. Pero cuando está a punto de pedir su nieve, le da un infarto y muere. Alguien diría que, entonces, Platón no se conocía tan bien como creía, que tuvo que predecir su infarto. No creo. La mayoría probablemente diría que el infarto fue algo externo a Platón. No es parte de su personalidad. Un momento. ¿Externo? ¿Externo a algo que le ocurrió desde adentro, con sus propios órganos? ¿Y por qué no? Me parece más intuitivo decir esto que decir que el infarto en ese preciso momento era una parte fundamental de Platón, tanto como su gusto por la vainilla. Pues bien, ¿por qué no decir en este mismo sentido que todas y cada una de las partículas que lo constituyen son exteriores a él? Mientras ese estado particular sea intercambiable con otros que cumplan los mismos ¿para qué? Lo demás da igual. Tal vez se piense que la analogía no es adecuada porque el infarto no fue una decisión suya, que el cambio microfísico debe afectar su decisión. Pero basta con detenerse a pensar que se están pidiendo dos cosas opuestas, que sea una decisión de Platón y que dependa del movimiento arbitrario de una de sus partes. El ejemplo del infarto cambia si a Platón le da un brote psicótico y toma la salvaje decisión de pedir una nieve de pistache. Es más, la función del yo es precisamente que estas diferencias físicas den igual. Un animal no quiere que sus partículas se dispersen por todos lados. Al contrario, las intenta controlar, ordenar, sustituir. La conciencia está afinada por la selección natural para que la conducta sea estable y busque la estabilidad, que el comportamiento tienda a ser el mismo y busque mantener esa mismidad a lo largo del tiempo. Si el capricho de un átomo rebelde fuera capaz de hacer totalmente impredecible lo que va a hacer una persona, sería un misterio cómo no nos hemos extinguido. Rafael me dijo que no podía saber qué haría un clon suyo casi idéntico si hubiera una mínima diferencia. Tal vez yo no pueda saberlo exactamente del mismo modo que no puedo predecir con exactitud la conducta del Rafael terrícola de toda la vida. Pero creo que puedo hacer buenas aproximaciones, y estas predicciones no se basarán en la física, que estoy ignorando, sino en el patrón que es Rafael. Apostaré a que Rafael y su clon se comportarán racionalmente, dadas sus capacidades y su información, porque actuar racionalmente es la ventaja evolutiva más importante. Claro, las diferencias microfísicas se pueden acumular, hacer efecto dominó y eventualmente Rafael y su clon serán dos personas distintas. Pero esto sucede por los mismos motivos por los que un solo Rafael cambia, deja de ser la misma persona de antes. Por ejemplo, todos los seres vivos de la Tierra están hechos a base de carbono. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que la vida no se reduce necesariamente a eso, que quizá la vida puede hacerse paso de maneras distintas. Es decir, no es que haya múltiples tipos de vida, sino que hay múltiples formas de producir vida. Otro ejemplo, sabemos que los estados de ánimo, como la felicidad, están íntimamente relacionados con neurotransmisores, como la dopamina.
Si llegamos a encontrar vida en otro planeta, es casi seguro que no tengan dopamina. Pero yo creo que entienden a qué nos referimos con estados de ánimo generales como la felicidad o la tristeza. Puede que cosas más específicas como los celos por la pareja les parezcan más extraños, porque quizá no se reproducen sexualmente y no entienden por qué nos tomamos tan en serio los ritos de apareamiento. Pero incluso en ese caso, pueden entender que es un sentimiento desagradable, algo indeseable para un mamífero. Vamos a cerrar con un último experimento mental. Digamos que tienes un montón de algoritmos y quieres que compitan jugando ajedrez. Son algoritmos muy torpes que solo hacen movimientos al azar. Ni siquiera saben que están jugando ajedrez. Para ellos, cualquier jugada es igual de buena que las otras. Apenas tienen ligeras variaciones en su estrategia, si le podemos llamar estrategia. Por ejemplo, algunos tienen un poco de mayor probabilidad de mover este peón al inicio de la partida, un poco menos probable que mueva este caballo, etc. Cuando uno gana una partida, su competidor es eliminado y el ganador se duplica con ligeras variaciones. Se revuelven todos los algoritmos y se repite otra ronda. Pero como juegan al azar, las partidas serán completamente caóticas y quién ganará es prácticamente impredecible. Pero poco a poco la selección natural encontrará trucos simples. Todavía es demasiado pronto para que sigan principios como controla el centro con tus peones. Me refiero a estrategias sencillas como evitar mover el rey hacia adelante, que lo expondría, o tender a hacer movimientos de captura cuando sea posible. Recuérdese que los algoritmos no tienen ni idea de ajedrez. Para ellos, si pensaran algo, solo pensarían en un montón de números, de aritmética. Precisamente cuando un algoritmo descubra que está jugando ajedrez, o se comporte como si lo supiera, tendrá una ventaja abrumadora. Ya no será un misterio por qué se acabó la partida después de un movimiento. Podría representar el tablero y saber por qué era tan importante mover a la reina y cualquier otra jugada perdía. Bueno, pues esto es más o menos lo que eres tú, una interfaz de usuario que usa tu cuerpo. Tu cerebro solo puede hacer sinapsis entre neuronas. No sabe a qué está jugando, solo piensa en aritmética. Pero hace también su tarea de matemáticas, que puede hacer una representación mental del mundo. Esa representación es tu mente, eres tú. Una conclusión bastante fuerte que tendría que justificar mejor, pero eso implica tiempo y la idea es que este fuera un video corto. Se me ha hecho cortísimo con todo lo que quería contar. Estos temas me entusiasman. Este fue mi primer video y la verdad más o menos lo hice pensando que no le iba a importar a nadie. Si me equivoqué, si quieres ver más, por favor, dímelo. Si hago un segundo video dependerá de si hay interés. ¿Interés en qué en particular? Si este formato de video es tolerable, si a Rafael o a Aristarchus les interesa seguir discutiendo estas cuestiones. En fin, eso era todo. Gracias por soportarme.